Bueno, vamos a entrar en el sermón de hoy. Quiero recordarles que hemos iniciado un estudio y una serie sobre la persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo. La semana pasada lo que nosotros estudiamos juntos fue que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza, es una persona, y el Espíritu Santo habita en el corazón de cada creyente. También habíamos dado un poco de información sobre lo que reconocemos como la Trinidad, y dimos un ejemplo, un gráfico donde se ve y se entiende lo que es la Trinidad, donde decimos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, pero todos son Dios. Todos son Dios. Entonces, es importante saber eso y reconocer que nosotros como creyentes, como una iglesia también histórica en la iglesia, nosotros reconocemos que la Trinidad es compuesta de tres personas distintas, eternas, quien son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son la misma persona, son tres personas distintas, eternas, y todos son Dios. Y quizás la semana pasada no dije esto, pero lo voy a decir. Todos están sometidos completamente a lo que es la voluntad del Padre. Si uno quiere saber qué es lo que los une, pues es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre siempre va a ser lo que el Hijo hace. Él cuando llegó, Él dice: yo solo digo lo que mi Padre me dice decir, yo solo hago lo que mi Padre me envió a hacer. Y el Espíritu Santo también, Jesucristo dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él solo les va a decir lo que nosotros le hemos dicho decir. Todos están trabajando para hacer la misma cosa, que es llevar a cabo y cumplir lo que es la voluntad del Padre. Una definición que nosotros tenemos sobre la Trinidad es esto: creemos en un Dios verdadero que existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada persona es la Trinidad. De la Trinidad mora mutuamente, pero son distintas en su papel y función. Comparten la naturaleza, la gloria, el carácter, el propósito, y creemos que nuestro Dios triuno es eterno, santo, inmutable, omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Okay? Eso es lo que creemos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres siendo Dios y los tres siendo tres personas distintas. Y hoy lo que vamos a ver es el rol y el papel del Espíritu Santo dentro de la regeneración de un cristiano, la regeneración de un creyente. Y la regeneración es algo que quizás se puede confundir. Uno puede decir, pues la regeneración del cristiano viene después de la salvación. La regeneración del cristiano es este proceso o es el otro. Pero lo que estamos queriendo comunicar con la regeneración es que la regeneración es el momento antes de la salvación que Dios le da aliento al espíritu de aquel que está muerto en sus pecados, y le da nueva vida. Un teólogo, Grudem, define la regeneración como el acto secreto de Dios en el que nos imparte nueva vida espiritual. R.C. Sproul, otro teólogo y pastor, dice que la regeneración es la vivificación de la persona muerta por el Espíritu Santo. Primero, es un trabajo misterioso que hace Dios. Este trabajo misterioso nosotros como humanos no sabemos cuándo sucede en nosotros o en la vida de alguien más. Solo sabemos que Dios lo hace. Nosotros tenemos que estar con cuidado, tener cuidado como creyentes, porque muchas veces queremos nosotros juzgar la vida de alguien más no sabiendo si ya son regenerados o no. Pero queremos que todos tengan la misma experiencia que nosotros. Quizás en el paso de la salvación, de la regeneración, para ti fue un momento donde tú dejaste todo el pecado que sabías que estabas haciendo. Todavía quedó pecado oculto en ti, pero lo que estaba obvio lo dejaste.
Y luego ves a alguien más que que piensas que llegaron a la regeneración y piensas que son creyentes y piensas tú, pero si tú ya eres regenerado, ¿por qué sigues viviendo de esta manera? Pero la verdad es que, como dice Grudem y como dice Sproul, es lo que Dios utiliza, es el momento, el proceso por lo cual Dios da vida al muerto espiritual. Y ahorita le vamos a dar más explicación sobre eso. Pero la regeneración, estamos presentando que eso sucede antes, tiene que suceder antes de llegar a ser creyente, antes de llegar a la fe en Jesús. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a el libro de San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Si tienen sus Biblias, lo pueden abrir con nosotros. El libro de San Juan está en el Nuevo Testamento. Es el último evangelio antes de el libro de los Hechos. Y este es el texto uno de los textos más utilizados para explicar la regeneración en lo que dice Jesucristo. Y vamos a ver que llega un fariseo y le hace una pregunta a Jesús. Jesús le responde con lo que tiene que suceder en la persona. Juan 3, 1 al 8 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, no de día, de noche. Y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El versículo 8. Jesús describe este proceso del Espíritu Santo diciendo: el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a ver el Espíritu Santo en la regeneración, en el nacer de nuevo. Quizás ustedes están más familiarizados con el término nacer de nuevo, hacer una nueva creación, nacido de nuevo, en vez de utilizar la palabra regeneración. Pero el nacer de nuevo y regeneración es la misma cosa, es el mismo proceso, es lo que Dios hace en nosotros antes de la salvación. ¿Y por qué decimos antes? Pues porque aquí un fariseo llega con Jesucristo y le dice: Jesús, y lo hace de noche, no lo hace de día, no lo hace cuando los otros fariseos están con él, sino que él quiere llegar con Jesucristo en secreto y quiere decir: pensamos que vienes de Dios, porque lo que estás haciendo solo Dios lo puede hacer. Dios tiene que estar contigo. Y Jesús le responde a Nicodemo: Nicodemo, el reino de Dios no se puede ver, no lo puedes percibir hasta que nazcas de nuevo. En otras palabras, los fariseos estaban tratando de entender quién era Jesucristo en esta historia. Nicodemo estaba tratando de entender todavía. Su comentario no era un comentario seguro, sino era como que lo pensamos porque estás haciendo buenas obras. Y Jesús le dice a Nicodemo inmediatamente, no le dice: no, sí, yo vengo de Dios, no le dice, no le da la explicación, sino simplemente le dice: si no has nacido de nuevo, no vas a poder entender, no vas a poder percibir. Porque el nacer de nuevo es el primer paso que tiene que suceder en un hombre y mujer pecador o pecadora para poder llegar a entender y ver quién es Jesús. El reino de Dios, que es el evangelio, el reino de Dios, que es la enseñanza de Jesucristo, no es algo que una persona sin Dios lo puede ver.
Es necesario que Dios llegue a ellos. Es necesario que Dios llegue a nuestra condición o llegue a nosotros en nuestra condición para poder despertarnos, para poder darnos una vida nueva, para poder causarnos estar en el espíritu ahora y ya no vivir en la carne, para empezar a entender quién es este Jesús, el Mesías. Si uno lee Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, esta es la naturaleza en cual Dios nos encuentra cuando el Espíritu Santo llega hacia nosotros. Dice el apóstol Pablo, y Él les dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros, ahora Pablo se incluye, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es nuestra condición antes de que Dios empiece el trabajo de regenerar a una persona. Nuestra condición es que yo estaba muerto en mis pecados. Mi condición es que yo no tenía ningún poder para poder abrir mis ojos, entender el evangelio y llegar a Dios por mí mismo. Por eso es que Dios tiene que llegar hacia nosotros. Por eso es que Dios tiene que llegar al muerto, darle un aliento nuevo donde el Espíritu Santo lo causa renacer ahora en el Espíritu, no en la carne, para empezar a entender, a percibir qué es el reino de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo. Y sin este acto del Espíritu Santo, nadie lo va a entender. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Nadie lo va a entender. Pero Dios en su misericordia, a cada uno de ustedes que están aquí, que son creyentes y tienen su fe en Jesucristo, Dios en su misericordia llegó a ti, llegó a mí. Y por medio de su Espíritu Santo nos reavivó, nos resucitó de entre los muertos para poder entender cuál es la verdadera palabra, la verdad del Evangelio, el reino de Dios y poder llegar a la fe. Pero si uno no nace de nuevo, no puede llegar a esta enseñanza, no puede llegar a la verdad. Y lo interesante es que Jesús está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, ¿por qué estás confundido? Tú como un religioso, tú como un líder de la religión de los israelitos, de los israelitas, de los judíos, tú como maestro deberías saber que la palabra de Dios ya había hablado de esto. Entonces, ¿por qué estás confundido? Sí, en el Antiguo Testamento Dios había hablado del momento donde su Espíritu Santo iba a caer sobre la humanidad o sobre los creyentes, que nos iba a dar un corazón de ¿qué? De carne. Nos iba a quitar el corazón de piedra, que es un corazón muerto porque estamos muertos, y nos iba a dar un corazón de carne ahora vivo, en el espiritualmente vivos para poder vivir hacia Él. El libro de Tito capítulo 3 versículo 5 nos dice esto. Dice, Él nos salvó por las obras de justicia, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Lo quiero leer de nuevo porque lo dije un poco confuso en el principio. Dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Dios no te salvó a ti porque tú fuiste lo suficiente bueno. Dios no me salvó a mí porque yo dije, por medio de mi sabiduría, mi entendimiento, yo pude entender el Evangelio, ahora hice una decisión por Jesucristo y ahora tengo la vida eterna, ahora soy del Espíritu. No. No, Dios nos salvó por medio del Espíritu Santo, que mientras yo estaba muerto sin poder moverme hacia Dios, Él vino, Él dio aliento a mi espíritu y me causó renacer
de nacer de nuevo por medio del Espíritu. El Espíritu Santo fue Él mismo que llegó a María y por medio de su poder causó María poder concebir a Jesucristo. Un nacimiento espiritual de un espiritual en esta tierra se encarnó. Y nosotros ahora por medio del aliento del Espíritu Santo en la salvación, Él también viene y nos da ese mismo aliento para causarnos renacer en el Espíritu. Porque sin hacer eso es imposible poder entender la verdad. Regresamos a Juan capítulo 3 versículos 4 al 5 y dice esto. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y esa es una pregunta lógica para una persona que no percibe el reino de Dios. ¿Sí me explico? Es una pregunta lógica, pero solo es una pregunta lógica para aquel que no ha nacido de nuevo por medio del Espíritu. Para nosotros que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, esto no es un misterio como que, ¿de qué estás hablando? Esto es una verdad de que sabemos que el Espíritu Santo llega y nos causa nacer de nuevo, porque decimos nosotros, ¿somos una nueva creación? Sí, todos decimos, somos una nueva creación. Y el versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, un paso más allá. Jesucristo ahora está diciendo, no es que no solo puedas percibir, pero si no puedes percibir, no puedes entender por ser nacido de nuevo, por ser regenerado por el Espíritu Santo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y el entrar en el reino de Dios es llegar a la fe en Jesucristo. Porque ya que uno llega a la fe en Jesucristo, uno ya entonces es adoptado como hijo e hija y es parte del reino de Dios. Pero uno no puede llegar a ese paso si primeramente no somos ¿qué? Regenerados. Si no podemos nacer de nuevo. De nuevo, la regeneración es el momento antes de la salvación, antes de llegar a la fe, donde Dios causa que nuestro espíritu renazca o se aviva por medio del Espíritu Santo para poder entender y percibir. Y ahora estamos conscientes, ahora sabemos algo que anteriormente no sabíamos. El pastor John MacArthur dice que la regeneración es el primer paso de la aplicación de la salvación por parte del Espíritu. Es el primer paso de la aplicación de la salvación por parte del Espíritu Santo. Yo he platicado con muchas gentes que, y yo lo decía muchas veces también cuando era joven, es que yo escogí a Jesucristo, es que yo escogí el Evangelio. Oye, Dios quiere Dios te ama tanto y solo lo único que tú tienes que hacer es escoger a invitar a Jesucristo en tu corazón. Porque nosotros pensamos que fue lógicamente, nosotros llegamos a hacer la invitación. Jesús, ven a mi corazón. Aquí tienes tu casa, tienes tu hogar, ser mi Señor, ser mi Dios. Y pensamos que por medio de esta voluntad nuestra, pensamos que por medio de esta invitación nosotros nos estamos haciendo cristianos o se hacen salvos la gente. Pero lo que está diciendo la Biblia es que si el Espíritu Santo no llega con alguien y no lo despierta, no lo causa regenerar, no es del Espíritu, sino nace de nuevo y no es nueva creación, entonces nunca va a poder hacer esa oración genuinamente. Quizás lo va a decir, pero genuinamente no va a haber fe en él por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que causa eso es Dios por medio de su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo. Yo no lo puedo causar, Él lo va a causar. ¿Y cómo nos causa a nosotros el Espíritu Santo llegar ya que nos despierta, ya que nos aviva, ya que nos da la regeneración, ya que Él ahora llegó y Él está a nuestro lado, porque todavía no entra en nuestros corazones, pero está a nuestro lado y nos está despertando, nos está avivando, nos está causando entender?
En Juan 16:7, Jesús nos dice lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Y dice esto: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, cuando nos da nueva vida, cuando nos regenera, el Espíritu Santo ahora empieza la obra de convencernos del pecado. Del pecado. Una persona que no tiene el Espíritu Santo a su lado no puede tener la convicción del pecado. Una persona que no está escuchando el Espíritu Santo no va a ser convencida del pecado. En el día final, cuando regrese Jesús en toda su justicia, va a ser muy tarde, pero sí, la gente va a decir: ah, sí fue verdad, pero va a ser muy tarde. Ahorita somos nosotros los creyentes que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y nos lleva a la convicción. La convicción es esto: es una certeza de saber que estamos mal. La convicción es una certeza de saber que estamos mal. Por eso es convicción. Te lo comprobé, te lo enseñé, ya te di todo lo que necesitas para poder saber que estás mal. Y el Espíritu Santo, ya después de regenerarnos, empieza el proceso inmediatamente de llevar nuestros corazones a poder ver esto, iglesia. Soy pecador y estoy en necesidad de un Salvador. Y es en ese momento que nosotros decimos: Padre, me arrepiento. Me arrepiento por mis pecados, me arrepiento por pensar que yo me pude salvar, me arrepiento por pensar que yo puedo hacer la obra que solo Jesús pudo hacer. Y esa convicción, ese arrepentimiento va junta con lo que en ese momento el Espíritu Santo nos da como la fe, y nosotros llegamos a la fe en Jesús y ahora somos convertidos en creyentes. Pero el Espíritu Santo inicia esa obra primero por la regeneración y luego la convicción, el arrepentimiento y la fe. Recuerden, cuando el Espíritu Santo llega con nosotros y nos está diciendo estamos mal, recuerden que lo que nos está diciendo es que es cierto, es una certeza que estamos en pecado, que estamos mal. Y dice Jesús: porque no creen en mí. Son nosotros, para poder llegar a ser creyentes en Jesucristo, primeramente tenemos que tener la certeza que estamos mal en lo que creemos de Él. Y por medio de la fe nosotros llegamos a creer, porque el Espíritu Santo de nuevo ya nos regeneró y ahora nos está trayendo la convicción por medio de la palabra de Dios y por el testimonio del Evangelio. Es ese momento donde nosotros escuchamos el Evangelio y aunque la habíamos escuchado 100 veces. ¿Cuántos de ustedes escucharon el Evangelio más de 20, 50 veces en su vida y nada? Y luego de repente un día escucharon el Evangelio y sí, cierto, estoy mal. Y empieza uno con todas las lágrimas, con todo el moco saliendo y llorando, y Dios, perdóname. Eso no lo hiciste tú. Es porque el Espíritu Santo ya te regeneró. Y el Espíritu Santo ya te dio la certeza, ya te dio la convicción de que Jesucristo es quien Él dijo que es. Y luego dice justicia, nos convence de justicia porque yo me voy al Padre y ustedes no me verán. Es una certeza de que Jesucristo sí es el Señor de señores, es el Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es eterno, que Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque se fue a sentar a la diestra del Padre sin probar de la muerte de nuevo, y ya la muerte no tuvo poder sobre Él. Entonces su testimonio, su evangelio es verdad. Es verdad. Y cuando Él resucita entre los muertos, cuando Él se sienta a la diestra del Padre, Dios lo está afirmando en todo su testimonio. Por eso justicia. Y luego el último de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero tenemos que ver nosotros que esta obra es del Espíritu Santo.
Dios el Padre hizo el plan. Dios el Padre escribió el plan. Él decretó, esto se tiene que hacer. Dios el Hijo, Jesucristo, estando con el Padre, dice, pues muy buen plan, papá, yo voy. Jesucristo viene, Él hace, se encarna, Él vive una vida perfecta, Él se entrega, es crucificado por causa de nuestros pecados, Él resucita, Él se va a sentar a la diestra del Padre y ahora Jesucristo dice, ahora les envío el Espíritu Santo, el que procede de mí, del Padre. Porque ahora el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nosotros, por medio de Jesucristo y por medio de la voluntad del Padre. Pero el primer paso es que regeneración. Primera de Tesalonicenses 1:5 dice, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena ¿qué? Convicción. Convicción. De nuevo. Es por eso que muchas veces, y hay aquellos que están aquí, jóvenes, que están escuchando el evangelio y ahorita pues no lo están entendiendo, pero en un día alguien va a decir algo del evangelio y van a decir, ¡ah! Mamá estaba correcta, papá estaba correcto, sí es verdad, estoy mal. Y nos arrepentimos y te vas a arrepentir y vas a llegar a la fe. ¿Pero por qué? Porque cuando llega el evangelio a la vida del creyente y hace la obra transformadora, es porque llega con poder del Espíritu Santo, con convicción. La certeza de que estamos mal y necesitamos un Salvador. Iglesia, lo que nosotros tenemos que reconocer en nuestras vidas es que Dios es completamente soberano en la salvación. Si Él decreta y Él tiene un plan, Él lo va a iniciar y lo va a terminar. Le digo de nuevo, lo va a iniciar y lo va a terminar. La regeneración es el primer paso donde Dios mismo trae vida al muerto espiritualmente, quien está en sus pecados. Y ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo que viene a nosotros, nos causa un nuevo nacimiento, un nacimiento de espíritu. Ahora nosotros podemos percibir lo que es verdad. Y el Espíritu Santo nos da esa convicción, esa certeza de cual hemos estado hablando. Y nos lleva al momento de nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Jesús. Si no hay Espíritu Santo en esto, no sucede, no pasa. Acuerden, Dios decretó, Dios el Padre lo decretó y el Espíritu Santo lo hace. Jesucristo vino a hacer la obra necesitada para la redención. Es por eso que lo hacemos por medio de Él y Él sigue porque Él dijo, yo les envío mi Espíritu Santo. Pero no solo eso. Hace más de 2000 años hubo una necesidad de un poder enorme. De un poder que pudo o que podía resucitar a alguien entre los muertos. Porque hace 2000 años, como hemos dicho, Jesús, el Hijo de Dios, divino, eterno, decidió despojarse de toda su majestad en el cielo, de humillarse, de tomar forma de su creación. ¿Se imaginan eso? Tomar forma de su creación. De llegar a este mundo y someterse a autoridades humanos, sometiéndose a la autoridad suprema que era su Padre en el cielo. Que cuando se bautizó el Espíritu Santo desciende sobre él, se somete al Espíritu Santo durante su vida haciendo lo que él hace. Pero en el momento que Jesús dio su último aliento, él lo dio confiando que el Espíritu Santo mismo, el Espíritu Santo que viene junto al creyente y le da nueva vida, lo resucita de entre los muertos, lo regenera, que ese mismo Espíritu Santo a él lo iba a resucitar de entre los muertos. Jesucristo confió en el plan del Padre y él confió en la obra del Espíritu Santo para poder causar vida en él de nuevo. Romanos 8:11 lo dice de esta manera:
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Ese mismo espíritu que le tuvo que dar vida nueva a Jesucristo, lo tuvo que resucitar, Jesucristo se somete a él. Y cuánto más nosotros necesitamos someternos a él sabiendo lo que sabemos ahora. Si él es el que lleva la regeneración en nuestra vida, si él es el que nos guía hacia la convicción de la verdad del evangelio, y después vamos a ver que él es el que nos guía en la santificación, nosotros deberíamos estar humildemente sometidos al Espíritu Santo, quien está haciendo la obra en nosotros, y darles gracias a Dios. Les voy a dar 3 aplicaciones de este sermón. La primera es esta: vivir una vida humilde. El creyente vive una vida humilde. ¿Por qué? Porque el creyente no hizo nada para salvarse a sí mismo. Por favor, mírenme todos. Lo único que tú traíste a tu salvación es tu pecado y tu muerte. Es todo. Es lo único que tú agregaste a esta salvación. No hay nada por lo cual deberíamos estar nosotros orgullosos. La condición del cristiano es una condición de corazón humilde, porque humildes como nosotros, que Dios llegó hacia nosotros sin merecerlo, por la gracia, en su misericordia y en su amor. Él causó una nueva en ti y en mí. No había nada que podíamos hacer. Entonces no podemos vivir esta vida con orgullo, no podemos juzgar a los demás, pero siempre deberíamos estar humillados en una posición, sí, humillados, que Dios de este mundo santo, verdadero y justo nos quiso salvar, y sí nos salvó por medio de su obra redentora en Jesucristo y la regeneración de su Espíritu Santo. Mantente en una vida humilde. Segunda, requiere nuestra eterna adoración y gratitud. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida espiritual donde empezamos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros? Por eso es que la Biblia está llena de que el pueblo de Dios canta, glorifica. Dios, quien partió el mar rojo, ¿por qué? Por su gran amor. Porque su amor es para siempre. Dios, quien me salvó a mí, porque su amor es para siempre. Dios, que está conmigo, porque su amor es para siempre. Dios, quien me rescató de mi pecado, porque su amor es para siempre. Siempre, iglesia, tenemos que siempre tener la mente y el espíritu de gratitud y adoración. Y la última, podemos evangelizar sin el peso de tener que convencer a los demás. Ya deja esa carga, no es tuya. Si esto es verdad, lo que Jesucristo nos está diciendo, que uno no puede ver ni percibir el reino de Dios, que uno no puede llegar a la convicción sin que el Espíritu Santo primero llegue, no es tu trabajo convencer. Tu único trabajo es tirar la semilla del evangelio. Y como individuales y como iglesia, nosotros deberíamos querer vivir este estilo de vida. ¿Por qué? Porque alguien nos compartió el evangelio cuando el Espíritu Santo vino junto con nosotros, nos causó una nueva vida, nos causó regenerar, y luego nosotros pudimos ver, sí es verdad, porque nos trajo la convicción. Asimismo, sigue evangelizando, sigue compartiendo, sigue tirando la semilla en la tierra y deja que Dios haga lo demás. Termino con esto. Si esto de la regeneración es verdad, nosotros plantamos la semilla, otro lo regará y otros recogerán la cosecha. Pero en todo esto es Dios quien prepara la tierra y hace que la semilla germine y crezca. El que le da crecimiento no somos nosotros, es Él. Solo tenemos que confiar en Él y vivir de esta manera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en tu gran plan tú decidiste que nosotros íbamos a llegar a nueva vida, a ser regenerados por la obra de tu Santo Espíritu. Y Padre, te damos gracias porque ya
llegando a la salvación, sabemos que tu Espíritu Santo nos sea, es nuestra garantía, como platicamos la semana pasada, y está con nosotros. Padre, pedimos que nosotros podamos confiar que tú estás encargado de este proceso y que nosotros podemos ser mensajeros de tu evangelio con los demás, tirando la semilla del evangelio. Ayúdanos como una iglesia glorificarte a ti siempre y mantenernos en una posición humildes, porque no lo merecíamos, pero tú lo hiciste por nosotros. Te damos gracias y todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús.